al Creador, al dueño del control, al dueño del orden, aleluya, gloria. A Él pertenece el poder, aleluya. Gloria a Dios, los cielos, la tierra, los mares. Aleluya. Gracias. A Él divino, sigue manifestando, poderoso Dios. Gloria a Dios. Gracias. Fluye ríos de agua viva, Dios mío, aleluya. Gloria al poderoso de Jesús, aleluya. Háblanos, Señor amado, bendito el especial en esta hora, Señor. Habla nuestra Danos vida. esa palabra, Dios, Señor. Esa palabra, Dios. Oh Espíritu Santo, Alabado sea Dios, Señor, que nos llega a lo profundo del alma, Señor. Tu palabra, Señor, Sea la espada de doble filo, gracias, para la Señor. salvación y para la bendición de igual manera, amado Padre. Palabra que sana, Aleluya. que restaura, que levanta, Señor. Precioso Gracias, Señor Señor. amado. Gracias por tu palabra, Señor. Gloria. Adoramos, Señor. Fluye Espíritu Santo, fluye Espíritu Santo. Quiero empezar, hermano. El pastor va a empezar, hermano. Precioso fuera. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. El Señor les bendiga más. Amén. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Amén. Precioso tú eres, Jesús. Amén. ¿Cuántos tienen apuro? Aleluya. Yo no. Alabado sea Dios. Les saludo en esta noche preciosa. Cada uno de ustedes que sean bienvenidos a la casa Amén. del Señor una vez más. Amén. Estamos contentos, gozosos, cansados pero contentos. Amén. ¿Quién no está cansado aquí? Si no está cansado, debe estar en el cielo ya. Santo. Alabado sea Dios. Saludamos también a aquellos hermanos que sacan este tiempo para compartir con nosotros a través de las diferentes plataformas sociales. Que el Señor les bendiga en esta noche. Amén. Les saludamos desde Brooklyn, New York, aquellos que nos ven en diferentes lugares. Alabado sea Dios. Les pido encarecidamente que compartan el video para que así la bendición fluya. Amén. Amén. Ya que el algoritmo no lo hace, pero si usted le da un like y lo comparte, pues la bendición fluye y llega a diferentes lugares. Amén. Vamos a ir directamente a lo que vinimos, Gloria ya a que el Dios. tiempo ha corrido un poco Aleluya. y no queremos hacer vigilia en esta noche. Santo. Bendito es Jesús. Saludamos a la hermana. ¿Cuál es su nombre? Milagros. Dios me le bendiga en una manera especial. Sea bienvenida a la casa del Señor. Hace tiempo que el Señor estaba inquietándola a que se acercara al altar. A veces ni la dejaba dormir. Y sigo hablando en esta noche. Vamos directamente a la palabra. Amén. Meditaba en esta mañana en algo que tal vez muchos no han podido percibir. Estamos hablando entre iglesia, entre creyentes. El mundo, el ser humano que no tiene a Dios, está buscando la forma de cómo resolver sus problemas, pero también los problemas que están afectando este mundo. No hay nada más triste que ver al hombre dándole la espalda a Dios, pero a la vez confiando en el hombre. Que bien, la Biblia dice en Jeremías: maldito el hombre que confía en otro hombre mientras se quita la mirada de Dios. Oh. Estamos viviendo una época difícil, iglesia. No se sorprenda ver un éxodo masivo en esta ciudad. Está bien.
Lo que va a ocurrir en este año, en estos próximos 365 días del año, van a marcar la historia de la nación. Pero nosotros no estamos confiando en el hombre, estamos confiando en Dios. Amén. No se mueva si Dios no le ha dado o le ha abierto la puerta para que se mueva. Porque hay muchos corriendo. Sin ni siquiera haber preguntado a Dios si es la voluntad de Dios. Vamos a la Biblia. Quisiera que vaya conmigo a Primera de Samuel. Y en Primera de Samuel, capítulo, alabado sea Dios, 7. Vamos a leer desde el verso 4 en adelante. Y luego vamos a Primera de Samuel, capítulo 16. Y ahí vamos a leer también, porque quiero hablar de algo muy interesante. Amén. Hay un peligro cuando el hombre escoge y no le permite a Dios escoger. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Samuel, capítulo 7, verso 4. Amén. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan, escuche bien, en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Eso es importante. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 16. Y ahí vamos a leer del verso 6. Alabado sea Dios. Desde el verso 1. Alabado sea Dios. Y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Cuidado con la pena, el nombre de Dios. Llena tu cuaderno de aceite. Y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto. Escuche bien, apunte esa palabra, me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová. He venido. Y el verso 6 dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mire su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que el hombre, lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. En esta noche se pueden sentar. Amén. Quisiera hablar un poco sobre algo que el Señor puso en mi corazón en esta mañana. Amén. Que es muy peligroso. Y el tema que el Señor puso en mi corazón es, a Saúl lo escogió el pueblo, pero a David lo eligió Dios. Santo Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Amén. A Saúl lo escogió el hombre, pero quien eligió a David fue Dios.
Qué tremendo, hermano. Cuando el hombre quiere, alabado sea Dios, querer hacer su propia voluntad por encima de la voluntad de Dios. Cumplir su deseo por encima del deseo de Dios. Hay algo que yo siempre he tenido cuidado y me he cuidado de ello. Y es que yo no me encuentre en un momento dado tratando de querer que Dios cumpla un capricho en mi vida. Y también hay una gran diferencia, hermano, entre la elección de Saúl y la de David. En ambos sucesos, Dios terminó escogiendo a la persona. Pero hay una diferencia enorme, hermano, entre el caso de Saúl y el caso de David. Porque la Biblia es clara y concisa. Vemos en el capítulo que leímos al principio, en el capítulo 7, cómo el pueblo de Israel, viendo las maravillas que Dios hizo entre ellos, que en un momento dado cruzó como excusa que Samuel estaba viejo y que sus hijos se habían desviado. ¿Sabe que a veces tomamos como excusa alguna situación o algún problema para querer hacer algo que sabemos muy bien que a Dios no quiere? O sea que los ancianos de Israel se juntaron, o sea, los líderes, los hombres que estaban comandando y liderando en Israel junto con Samuel. Diga bien. Y le dijeron, Samuel, ya tú estás viejo. Diga bien. Estaban diciendo una verdad, pero a veces se dice una verdad buscando algo que bien. Y además de decirles a que Samuel estaba viejo, le dijeron, ¿sabes qué? También tus hijos no andan en tus caminos. O sea que ellos usaron como excusa estas dos situaciones para sacar de su corazón lo que ellos deseaban. Hay que tener cuidado porque muchas veces, dándonos cuenta o no dándonos cuenta, nos encontramos rechazando a Dios, desechando a Dios por algo que queremos, por algo que anhelamos. Y sabemos muy bien que lo que queremos y anhelamos no es la voluntad de Dios y a Dios no le agrada. Fíjense, hermano. Ellos querían un rey que los juzgara, que fuese un líder, alabado sea Dios, que tomara el control de la nación. Y saben que en cierta manera Dios, en sus planes eternos, Él tenía en su corazón que en un momento dado Israel tuviese rey. Pero ese no era el momento. Tampoco, alabado sea Dios, era el momento de Dios
para que esto aconteciera. Y Dios muchas veces, aunque Él entiende que lo que se está pidiendo no está en su voluntad, Él muchas veces permite que eso que se está pidiendo suceda para darnos una enseñanza. Por eso es que tenemos que tener cuidado. ¿Qué le estamos pidiendo? ¿Y cómo se lo estamos pidiendo? Antes de pedirle algo a Dios, debemos primero sentarnos y analizar con cuidado, con detenimiento, si lo que le vamos a pedir al Señor es su deseo, es su voluntad, o es algo que nosotros anhelamos por encima de lo que Dios quiere. El pueblo de Israel tenía este problema y lo tiene hoy día. En una ocasión, Dios sustentándolos en el desierto, dándole pan del cielo, quisieron comer carne. Y no era malo que tenían el deseo de comer carne. No. No fue malo que ellos pidieran la carne. El problema es de la forma que la pidieron. El pecado no estaba en que pidieron carne. El pecado comenzó a salir a la luz en la forma en que la pidieron. Pidieron carne, desechando y rechazando lo que Dios les estaba dando. Y aquí vemos al pueblo de Israel haciendo lo mismo, muchos años después, actuando, alabado sea Dios, como niños caprichosos. Queremos un rey, queremos que un hombre nos gobierne. O sea, estaban desechando a Dios porque querían a un hombre como su líder. O sea, cambiaron el gobierno teocrático por el gobierno de los hombres. Fíjense, hermano, que Saúl fue elegido por el pueblo, mientras que David fue elegido por Dios. Es una gran diferencia. Saúl fue un rey muy popular y físicamente tenía algo impresionante, porque tenía tenía estatura, tenía fortaleza y era un hombre parecido. Pero a veces las apariencias engañan. Por eso es que Dios mira el corazón del hombre. Pero eso no quiere decir que tampoco ignore las apariencias. Ahí es donde muchos están equivocados. No, si Dios lo que mira es el corazón, pero las apariencias reflejan lo que hay en el corazón. Amén. Amén. Vamos a dejar eso para otro día. Yo predico un mensaje sobre eso hace mucho. ¿Sabe que Saúl fue un hombre popular, muy conocido en Israel, y físicamente era un hombre impresionante, que impresionaba? Pero a veces tenemos que tener cuidado de que lo que vemos de frente nos impresiona. Porque muchas veces eso que nos impresiona nos está desenfocando de Dios. Yo le enseñé en una ocasión a mi esposa hace muchos años que no se enfocara en lo que el hombre hace, sino que se enfocara en cómo vive el hombre. Amén. Gloria. Porque a veces nos enfocamos en que habla lengua, en que profetiza, en que echa fuera demonios, pero no estamos
no nos estamos enfocando en cómo vive esa persona. Israel se enfocó en que otras naciones poseían reyes. Y se les olvidó que ellos tenían un rey eterno. Amén. Y no era malo que ellos tuvieran rey. Pero el problema es que no era el tiempo. Y tampoco era la voluntad de Dios que en ese tiempo Israel tuviese su rey. Sigo por ahí para abajo. Saúl, escuche bien, fue elegido porque se ajustaba a lo que el pueblo de Israel deseaba, pero no a lo que Dios deseaba. Escuche bien. Muchas veces escogemos o queremos que Dios escoja por las apariencias. Porque es grande, tiene estatura, es fuerte, tiene una habilidad para ser guerrero. Pero muchas veces esas cosas no son las que Dios está buscando. Fíjense, hermano, que David, al contrario de Saúl, tenía unas cualidades que no eran externas, pero eran internas. Y ahí es donde estriba la diferencia. David no era muy alto de estatura. No era un hombre conocido. Tal vez, alabado sea Dios, la gente lo miraba y decía, ese nunca va a llegar a nada. Aún su propia familia lo desechaba. Lo tenían a un lado, allá en una montaña, cuidando ovejas. Pero su familia no sabía que mientras cuidaba ovejas en aquella montaña, David aprendió a tener y a cultivar una relación íntima con Dios. Amén, amén. Y aquí la diferencia, hermano. Dios eligió a David no porque era alto, fuerte, tenía habilidad como soldado. Era un hombre parecido. No. Dios no se enfocó en eso. Dios se enfocó en su corazón. Y por eso Dios llamó a David un hombre conforme a mi corazón y hará todo lo que yo quiera. ¿Está bien? ¿Sabe que una de las cosas por la cual Dios escogió a David es que Dios ya de antemano tenía un plan trazado desde antes de que David naciera? Una de las cosas que llevó a Dios a escoger a David fue porque David venía de una tribu que Dios había elegido para que de esa tribu naciera el Mesías. Si usted se comienza a estudiar la trayectoria de la familia de David, usted se va a dar cuenta que David es parte de la descendencia de Jesucristo. O sea que ya de antemano ya Dios tenía un plano con David antes de David nacer. ¿Está bien? El deseo del pueblo, hermano. A veces el deseo del pueblo es peligroso. Y eso lo estamos viendo hoy en la nación. Pero a veces el deseo del pueblo trae alegría momentánea, pero con el tiempo va a traer gritos, lloro y lamento. Porque nada bueno va a salir de todo en esta ciudad. Créanme que va a suceder así.
Usted no sabe, usted sabe lo que es una ciudad fantasma. Esto se está a punto de formarse en una ciudad fantasma. Pero usted y yo confiamos. Israel pidió un rey, escucha bien, para ser como las otras naciones. Dios no nos ha llamado a parecer a otras naciones, a vivir como viven otras naciones, a actuar como actúan otras naciones. Porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Amén. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Vivimos en este mundo, pero no podemos llegar a actuar como actúa el mundo. Y ese fue el problema de Israel. Que en ocasiones quería ser igual al mundo. Y Dios no nos ha llamado a ser igual al mundo. Dios nos llamó a ser diferentes. Un pueblo diferente, una nación diferente, un pueblo o una nación que no se enfoque en lo terrenal, sino en lo de arriba. Amén. Un pueblo que entienda que la ciudadanía no es la de aquí abajo, sino la de arriba. Amén. Una nación visible. El pueblo de Israel quería un líder que se viera. Que las demás naciones lo vieran. Que bien. Y que actuara como los reyes paganos. Eso era lo que Dios quería evitar. Pero Dios, entendiendo que no somos máquinas, que no somos androides, que no somos robots, que somos seres humanos creados por libre albedrío, Dios dijo, ustedes, eso es lo que ustedes quieren, eso es lo que van a decir. Bien. Fíjense, hermano. A mí me llama la atención dos cosas. Gloria. Y la primera es que Dios, tanto a Saúl como a David, envió a Samuel a ungirlos. Pero hay una gran diferencia entre la manera en que se ungió Saúl y la manera que se ungió David. Eso es importante entenderlo. ¿Sabe que Saúl fue ungido con una redoma? Pero David fue ungido con un cuerno. Pastor, ¿cuál es la diferencia? Mire esto, hermano. La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 10, verso 1. Escuche bien. Dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite. ¿Qué es una redoma? En aquel tiempo una redoma era una vasija donde se depositaba el aceite. Pero ¿qué tiene que ver la redoma? ¿Y cuál es la diferencia entre la redoma y el cuerno? Bueno, la redoma, primero que nada, es algo hecho por el hombre. Lo que significa que es pasajero. O sea, que el reinado de Saúl, como fue producto de lo que el hombre anhelaba, ya de antemano, ya Dios estaba estableciendo que no iba a ser duradero. ¿Está bien? Por eso dice,
Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre el pueblo de Israel? Otra cosa, la redoma implica unción por mano del hombre. Ahora, el cuerno, oiga bien, el cuerno, alabado sea Dios. Es importante que entendamos esto, para que podamos comprender, alabado sea Dios, cómo es que Dios establece las cosas. Yo aprendí algo que debemos aprender todos, y es a leer entre líneas. A veces nos sentamos a leer la Biblia y tenemos más, ¿cómo se dice? Queremos leer la Biblia, pero no queremos sacar tiempo para leerla. Pero yo me siento y leo la Biblia y a los 5 minutos tengo que hacer algo. Mire, mi hermano, si hay algo que yo aprendí, sacar tiempo para sentarme, no solamente a leer un verso, sino escudriñar la palabra. En esta noche lo que estamos haciendo es analizando esta palabra. Porque una cosa es predicar y otra cosa es hacer un análisis. Profundizar el por qué esto, el por qué aquello. Cuando usted lea la Biblia, comienza a hacerse preguntas y preguntarle a Dios y pedirle al Espíritu Santo: Señor, yo no entiendo, pero ayúdame. ¿Por qué tú dices esto aquí y en otro lado dice sobre este asunto otra cosa? Fíjense, hermano, que en 1 Samuel 16:1 dice algo muy interesante. Dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? O sea, que Samuel era profeta, pero Samuel era un hombre de sentimientos, como lo somos nosotros. Y a veces los sentimientos son tropiezos e impedimentos para que no veamos más allá de lo que Dios quiere que veamos. Yo siempre he dicho que Dios no es un Dios de pena, Dios es un Dios de misericordia. Porque la pena es un sentimiento humano. Dios no es humano, Dios es espíritu. La diferencia entre la pena y la misericordia es la siguiente: la pena es un sentimiento humano que muchas veces nos lleva a querer hacer cosas que Dios no quiere que sean. La pena muchas veces nos lleva a amar a la persona, a querer ayudar a la persona, pero la pena no te hace ver la maldad que está. Por el contrario, la misericordia te hace amar a la persona, orar por la persona, ayunar por la persona, pero te hace ver la maldad que hay en ella. Por eso Dios le dice a Samuel: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado? O sea, ya Dios había desechado a Saúl como rey, pero todavía Samuel lo estaba llorando y clamando a Dios para que lo instalara de nuevo. Yo no sé si usted está entendiendo. Dios lo desechó, no como hombre, sino como rey, pero en el corazón de Samuel la pena lo llevó. Señor, ponlo de nuevo. Él es bueno.
bueno es el pan y se lo come. Yeah. Ese es el peligro de la fe. La misericordia te hace actuar con firmeza. Lo siento, querido amigo. Lo siento, Saúl, pero ya Dios te desechó. Así que nos veremos dentro de 1000 años. Santo. Porque tengo algo que hacer. A veces tenemos que actuar con firmeza y ser fuertes. Dios nos ama. Pero el hecho de que Dios nos ame no quiere decir que en momentos dados nos disciplina. Porque el padre que ama a su hijo lo disciplina. Amén. Un padre que no ama a su hijo lo deja hacer lo que quiere. Eso no es nada. De eso no es nada, está lleno el infierno, perdonando. ¿Está bien? Pero dice, llena tu cuerno de aceite. O sea, en este momento Dios no le dijo a Samuel que llevara una redoma, le dijo, llévate un cuerno. Es tremendo, hermano. El cuerno tipifica eternidad. Porque el cuerno fue creado por Dios. El cuerno es parte de la estructura de un animal. Creado por Dios. Y como es creado por Dios, tipifica algo eterno, algo duradero. Porque las cosas que el hombre hace no perduran. Son, en cierta manera, están limitadas. La redoma es algo limitado. Pero lo que viene de la mano de Dios es eterno. O sea que cuando a David lo ungieron como rey, no lo ungieron como una redoma, lo ungieron, alabado sea Dios, como un cuerno, porque el reino de David estaba profetizado por Dios de que iba a ser un reino eterno. Amén. La redoma tipifica que esa persona fue ungida por el hombre, por la mano del hombre, pero cuando se unge con un cuerno, como ungieron a David, tipifica que es ahí quien puso la mano fue Dios. Escucha bien, hermano. Hay cosas que a veces nosotros en muchas ocasiones no podemos entender. Porque si Dios hubiese querido, no permitía que Saúl fuese rey de Israel. Pero a veces Dios quiere darnos, enseñarnos lecciones. Y nos suple o nos da lo que queremos, aunque no sea el deseo de Dios. Pero eso Dios lo hace porque detrás de eso Dios quiere enseñarnos muchas cosas. A veces queremos que Dios cumpla cosas que nosotros mismos sabemos que no vienen de parte de Dios. Y a veces nos encontramos queriendo obligar a Dios que se cumpla lo que yo deseo. Dios no es un genio. Cuando usted brota con su mano el frasco y sale el genio, ¿qué tú quieres que yo te conceda? No, Dios no es así. La Biblia dice que el que pide se le da. Que el que busca encuentra.
pero debemos saber cómo pedir y cuándo pedir. Y qué debemos pedir y qué no debemos pedir. Es que te lo quiero dar de esta forma y tú lo quieres de otra. Pero yo lo quiero así. No hay nada malo que yo lo quiera así. No. Sí hay algo malo. Porque eso te va a llevar a que te alejes de mí. Pero es tan serio. Oiga bien. Dios rechazó, escuchen bien, a los hermanos de David, que eran impresionantes físicamente. Elías era un hombre alto, fuerte, atractivo, un guerrero. Y eso llevó a Samuel, alabado sea Dios, a decir y a señalar, a decir, este es el próximo rey de Israel. Y Dios le dice, ¿sabes qué, Samuel? Tú eres profeta. Yo te di esa capacidad. Pero hoy dejaste caer la palabra por tierra. ¿Sabes que la Biblia dice algo de Samuel que es muy interesante? Dice que el único profeta que dice Dios que nunca dejó caer una palabra por el suelo que salió de la boca de Samuel. Pero en ese momento, esa palabra cayó por el suelo. Porque a veces las emociones nos hacen ver lo que Dios no está. Samuel era un profeta. Y dijo, escucha bien, y aconteció que cuando ellos vinieron y él vio a Elías y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Dos cosas. Samuel no sabía a quién iba a ungir. Dios no le dijo, yo iré a la casa de fulano de tal y yo te voy a decir a quién vas a ungir. Pero Samuel se adelantó porque se impresionó cuando Dios vio a Elías alto, fuerte. ¿Sabe qué? ¿Por qué Samuel se impresionó? Porque Elías tenía un parecido a Saúl. Todavía Samuel tenía a Saúl en el corazón. Y Dios le dice, escuche bien, y Jehová le respondió, no mires a su parecer ni lo grande de su estatura. O sea, que Dios sabía muy bien que Samuel se había enfocado en que era hermoso y era alto. Eso lo llevó a través de la emoción a tratar de elegir al que Dios no quería. Qué bien. Porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Esto es un pasaje que ha sido malinterpretado y tergiversado siempre. Hay personas que toman este pasaje para excusar su forma de vivir. No, si Dios lo que mira es el corazón, mira mi hermano, Dios mira el corazón, pero no niega las palabras. Él conoce las palabras, porque de la abundancia del corazón habla la palabra. Cuando yo digo que Dios mira el corazón, tratando de justificar la forma en que vivo, la forma en que visto, la forma en que hablo, lo que estoy es, en cierta manera, tratando de esconder la realidad. Qué bien, porque hay que ir al contexto, hermano, para entender por qué Dios dijo esto. Dios dijo, alabado sea Dios, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre.
O sea, Dios le está diciendo a Samuel, Samuel, te enfocaste en que es alto, fuerte, es un guerrero, pero yo no estoy enfocado en eso. Yo estoy enfocado en, yo voy más allá, yo veo más allá. Dios no está buscando hombres fuertes, altos, bonitos. Esto no es Hollywood. Dios no está buscando personas educadas, con un doctorado en leyes. No es eso lo que Dios está buscando, porque eso no sirve para ejercer lo que se ejerce en el mundo espiritual. Yo no puedo echar fuera un demonio diciéndole te voy a poner una vacuna. No. Dios no se enfoca en eso. Dios se enfoca en que el corazón del hombre sea un corazón dócil. Que esté dispuesto a buscar a Dios, a servirle a Dios no importando la situación. Porque Dios dice, alabado sea Dios, hablando de David, que David era un hombre conforme a su corazón. No fue Samuel que lo dijo, fue Dios mismo. Le dijo Samuel, yo encontré a un hombre conforme a mi corazón y hará todo lo que yo quiera. Eso es un detalle que a veces dejamos pasar por alto. Hará todo lo que yo quiera. O sea, que Dios sabía muy bien que David iba a estar dispuesto a hacer todo lo que Dios quería. Por el contrario, Saúl no hizo lo que Dios quería, hizo lo que él quería. Hizo lo que el pueblo quería. Se convirtió en un hombre que parecía una marioneta. El pueblo lo manipulaba. Y eso es peligroso. Que un líder, un pastor o alguien se deje manipular por el pueblo. Hay una gran diferencia entre David y Saúl. David era un hombre, alabado sea Dios, que era imperfecto, cometió errores, se equivocó muchas veces, hizo cosas terribles, pero era un hombre que se humillaba delante. Por el contrario, Saúl nunca se humilló, nunca le pidió perdón a Dios, nunca se arrepintió. ¿Sabe algo? Cada vez que Saúl hacía algo, no le pedía perdón a Dios. Saúl le pedía perdón a Samuel. A Samuel. Saúl nunca se humilló. Pero por el contrario, David se humillaba. Amén. Reconocía que estaba mal. Confesaba su pecado. Por eso él decía, alabado sea Dios, que un corazón contrito y humillado tú no desprecias. Amén. Gloria a Dios. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y un hombre conforme al corazón de Dios no toma decisiones si primero no consulta con Dios. No se mueve si primero no se sienta a consultar y hablar con Dios. No le pregunta a Dios qué voy a hacer en este asunto. David era un guerrero por excelencia. Pero cada vez que iba a enfrentar al enemigo, primero le preguntaba a Dios. Tenía tremendo ejército. Dice la Biblia que los hombres más valientes de Israel eran los hombres de David. Pero cada vez que había una situación, se sentaba y comenzaba, Señor, ¿qué tú crees? Ataco tal ciudad, hago esto. Él tenía la habilidad para hacerlo sin preguntarle a Dios, porque era un guerrero por excelencia. Pero él entendía
que por encima de sus habilidades, por encima de su capacidad, por encima de su ejército, estaba Dios. Amén. Nosotros como iglesia tenemos que tener cuidado de que no nos encontremos haciendo las cosas no como Dios quiere, sino como nosotros queremos. Es que yo creo que de esta forma va a ser mejor, Señor. A veces somos atrevidos y le decimos a Dios así, no, yo creo que así es mejor. Tenga cuidado, porque Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Nosotros vemos lo que está de esa puerta para acá, pero Dios ve lo que está de la puerta para allá. Amén. Oye, hermano, es importante, alabado sea Dios, que entendamos en esta noche que hacer la voluntad de Dios nos va a llevar a la vida. Amén. Aunque a veces haciendo la voluntad de Dios experimentamos situaciones. Pero en el camino Dios nos va a dar. Amén. Dios nos va a bendecir. Y Dios va a cumplir el propósito por el cual nos llama. Así que en esta noche, procure que su vida sea dirigida por eso. Así que Dios me lo bendiga. Y espero que esta reflexión haya sido de bendición. Amén.